PAT, que es el Plan de Acción Tutorial en la universidad, estaba en pañales, ¿no? Posiblemente no llevaría más de 3, 4 años y se había iniciado con centros piloto y tal. En concreto, mi facultad, que en ese momento aún era INEF, fue uno de los centros piloto también. Y así, pues 5, pocos más, eran pocos centros. Cuando yo llego ya hay una apuesta en general de que se intente extender a toda la universidad. El PAT no es más que, o es tanto que, intentar incorporar la orientación, el asesoramiento, el acompañamiento dentro de la universidad pública. Algo que había caracterizado mucho y que sigue caracterizando a las privadas, pero no así a la universidad pública. Entonces, bueno, era una apuesta, ¿no? El intentar convencer en un momento, además, que bueno, la universidad aún era, podemos decir que aún estábamos en una universidad joven, ¿no? Y que había ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, esa era una apuesta y yo creo que llegué al momento en que eh, eh, aunque había detrás cierta imposición, creo que también ahí estaba quizás mi mayor aportación, ¿no? Un poco que era como, yo soy muy optimista y entonces intenté convencer mucho a la gente y además desde la realidad. Yo decía, cualquier pasito es bueno, el avanzar es bueno, ¿no? Y bueno, la verdad pasamos a tener a todos los centros. Cuando yo me fui, todos los centros de la universidad tenían más o menos un PAT en su centro. Se avanzó en el PAT no como algo que era una imposición, sino intentando que los centros comprendieran que era algo que era una necesidad de ellos. Creo que se formó a profesores para dar respuesta también a esto. Creo que seguimos buscando respuestas porque, insisto, no es fácil. Yo ahora estoy en mi centro de tutora y sé que es difícil, que los alumnos van, pero van o vienen a unas personas y cuesta mucho más que vayan a otros. Pero bueno, sobre todo en que realmente yo lo vi nacer como algo extraño desde un centro que era piloto y cuando yo me fui creo que estaba bastante establecido en la normalidad. Tiene sus riesgos, ¿no? También, que la normalidad a veces lo hace algo que tiene que estar y no algo que se da por su necesidad, pero bueno, yo eso. Y sobre todo que yo creo que soy una persona muy optimista, que me gusta trabajar con la gente y eso creo que era bueno también para el PAT. Inicialmente su función fundamental era la formación del profesorado, ¿no? Dar respuesta a necesidades formativas de los docentes. Pero no sé si por la universidad, bueno, que la verdad quedaría bien que dijese que por la institución en sí, todas las unidades que surgieron tienen que ver con eso, con algo como más ajeno al propio centro. Yo creo que realmente el CUFIE es muy vivo. Y es muy vivo porque la gente que ha estado siempre en el CUFIE tiene muchas ganas de dar respuestas a las demandas del profesorado, eh, y no del profesorado como profesorado, sino del profesorado como docente que está atendiendo al alumnado. Es decir, al final el CUFIE es un centro para los docentes en el que fundamentalmente se piensa en el alumnado. Y eso de esa manera ha ido dando respuesta a todas esas necesidades, porque incluso yo siempre me metía con ellos porque creo que son más jóvenes los que están y son muy tecnológicos, les apasiona el mundo de la tecnología. Y, pero reconozco que es gente que, por el contrario, esa tecnología es tan humana, porque está siempre pensando en dar servicio al que está detrás. Y el que está detrás ya ni siquiera es el profesor, es el estudiante.
Entonces creo que eso bueno, es una parte también de por qué ha ido creciendo allá donde había unas necesidades para hacer bueno, una universidad mejor. Yo creo que, a ver, es cierto que hay que agradecer a la institución como tal y a los cargos que han estado más ligados al CUFIE, que le hayan, que hayan apoyado todas esas ganas de hacer, ¿no? Pero en la mayoría de las, yo creo que la mayoría de las líneas y las secciones tienen que ver con, con las propias inquietudes del centro en sí. Yo me lo pasé muy bien. Yo, a ver, reconozco que soy una persona eminentemente de... Yo soy de equipo, de grupo, y, y cuando llegué aquí, realmente, sobre todo aquí, cuando llegamos aquí, porque estuvimos ahí, yo estuve prácticamente un año así y estábamos como muy de paso, lo que era como muy de paso. Las personas no nos sentíamos como que estábamos como un poco de paso, yo creo en general. Pero a partir de llegar aquí, yo me sentí francamente bien. Yo no tenía necesidad. Yo creo que vine aquí, bueno, me invitaron de alguna manera. Me invitó en ese momento la vicerrectora, que además en concreto había sido y era compañera de mía en la facultad. Y bueno, era como una aventura. Bueno, voy a salir de allá, de Bastiagueiro, que estás en una burbuja, y voy a ver qué pasa allí y qué pasa en la universidad. Y realmente me gustó mucho el ambiente de trabajo que había aquí, que era un trabajo a mayores, yo seguía trabajando en mi facultad, pero empecé de venir como muy puntualmente, porque mi trabajo se podía hacer perfectamente también si quería desde la distancia, a venir a fijarme algunos días a la semana porque me apetecía estar un rato, estar escuchando. No era solo hablar del PAT. A mí lo que me gustaba era, si Ana estaba hablando de algo que iban a hacer en las guías, yo escucharlas. Ya con Sonia, el ADI, yo he tenido una vinculación, mi formación es muy dirigida a educación especial, por lo cual todo lo que se hablaba en la ADI para mí era muy enriquecedor. Y sobre lo que hablo, el ambiente de trabajo, la capacidad de, de gestión que había. No creo que los que gestionan, no eran, realmente el CUFIE se gestiona desde dentro, no tanto desde los cargos, sino desde dentro, y ese ambiente es muy agradable. Por eso y por otra parte, porque conocía a la gente que había detrás de las facultades. Eso me gustó muchísimo. La relación con los coordinadores me encantó. Es decir, hablar con el de arquitectura, con la de económicas, con tal, y hoy voy por la calle saludando a gente, aparte de gente, un montón de gente joven que lleva chándal, saludo a un montón de gente más o menos de mi edad que son profesores, coordinadores, además como normalmente la gente, los que nos liamos, nos solemos liar en todo, después te los encuentras en algo parecido, es vicedecano, es no sé qué. Pero para mí fue muy interesante también, no solo lo que creamos aquí, lo que había aquí, sino el ser capaces de llevar a los centros que no era una imposición y que había muchos encuentros, nos encontrábamos mucho para hablar, de cara a cara, qué pasa en tu centro, qué tal, y a mí eso también me gustó muchísimo. El CUFIE tiene mucho que ver con las personas, con los intereses de la gente que ha ido pasando por aquí. Es cierto que hay alguien que se ha mantenido prácticamente siempre, que es Sonia, y que es un ciclón y que tiene como respuesta a pensar lo que te decía. Yo creo que la gran riqueza del CUFI es que siendo un centro para el profesorado, es un centro que piensa fundamentalmente en el alumnado universitario. Entonces, yo creo que se fueron, es decir, había ideas que nosotros comentábamos, y dice, pues mira, pues esto puede dar respuesta al PAD, pues a los deportistas de élite, a los deportistas en general.
Vamos a crear una figura que el tutor ADI sea un tutor PAT. Eso fue poco a poco evolucionando, porque al final hay muchas carencias, porque es cierto que hay carencias formativas en el profesorado, hay carencias de tiempo, cada vez tenemos mucho más que hacer y esto es un añadido importante que siempre, eso siempre fue el miedo fundamental del profesorado. No el querer hacerlo, no el tiempo, no, sino el hacerlo bien y el estar tan cerca de lo personal. Eso le ha asustado siempre mucho le asusta al profesor universitario. El venir aquí es estar en casa. Y yo creo que eso también es algo que se ha logrado el CUFI, que normalmente el profesorado cuando llega, los chavales que vienen a la ADI, se sienten en casa. Yo creo que eso, de algo que tiene un carácter institucional, que en el fondo es un centro con una línea eminentemente de formación, el que cuando alguien llega se sienta en casa, eso creo que vale su peso en oro.